Hola a todos, mi nombre es Olga y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En este video les voy a enseñar cómo preparar su mercado saludable. Veremos después de la intro. Ok, pues en este video les voy a enseñar cómo preparar su lista de mercado saludable para que vayan al mercado enfocados en lo que van a comprar, sepan qué alimentos van a escoger y no cometan el error de llenar el carrito de cosas que no necesitan y poco saludables. Aquí les tengo la palabra clave. La palabra clave de todo estilo de vida saludable va a ser la planificación. Antes de hacer la lista de mercado, primero deben pensar en qué alimentos quieren consumir esa semana, qué tipo de proteínas van a comer, qué tipo de carbohidratos van a comer, qué tipo de alimentos desean comer para esa semana. Lo otro van a hacer la lista de mercado dependiendo también a cuántas veces hagan mercado. Acuérdense que esto varía mucho de si lo hacen 2 veces al mes, una vez al mes, una vez a la semana. En mi caso yo lo hago semanal. Las proteínas sí, casi siempre las compro una vez al mes, pero bueno, les voy a dar una idea para que conozcan qué tipo de alimentos pueden comprar y cómo pueden hacer las variaciones de las comidas. Así que vamos allá. Por aquí le tengo, como yo hago mi lista de mercado, proteínas, carbohidratos complejos, las frutas, los vegetales y las grasas saludables que suelo consumir. En proteínas, les voy a poner el ejemplo de lo que como yo hago mi mercado para que ustedes tengan una idea. Ok, en proteína casi siempre compro pechuga de pollo, picadillo de pavo, huevo. Ok, aquí siempre trato de consumir un pescado, puede ser salmón o puede ser atún o sardina. Yo no soy muy amante a las carnes rojas ni tampoco a la carne de cerdo, casi nunca se consume aquí en la casa, casi nunca se compra. Pero si les gusta consumir ese tipo de carnes, pueden comprar. Casi siempre recomendaría mientras más magra mejor, que no tenga tanta grasa, pudiera ser bien lomo, mientras más limpiecita esté la carne, que no tenga mucha grasa, pudiera ser mucho mejor. Aquí mis proteínas serían pechuga de pollo, picadillo de pavo, huevo, salmón, atún o sardina. Cualquiera de las 3 opciones estaría bien como pescado. Hay personas que suelen comprar tilapia, también estaría bien. Yo no la como, pero bueno, también estaría bien. Entonces vamos para los carbohidratos complejos. Los que casi siempre suelo consumir son la batata, que es el sweet potato o el boniato dulce como se conoce en Cuba. Ok, batata, que es boniato y también se le conoce como sweet potato. El plátano. Cuando hablo de este plátano es el plátano verde, el macho, el que es grande, que usualmente se consume, puede ser frito. Yo a veces lo hago estilo tostones en el air fryer o también lo hago hervido. Arroz integral, quinoa. Ok, estas serían mis 4 opciones de lo que serían mis carbohidratos complejos para mis comidas. Como decir, mi almuerzo y mi cena serían estas las 4 opciones que casi siempre suelo consumir. Ahora, si a usted le gusta otra fuente de carbohidrato complejo, pudiera ser la yuca, la malanga, cualquier tipo en Cuba a este tipo de alimentos se le llama vianda. Lo pueden consumir sin problema. Yo simplemente le estoy dando un ejemplo de lo que ustedes pudieran comprar, pero este es el ejemplo de lo que yo compro. Entonces, para los desayunos casi siempre consumo pan integral, preferiblemente el Ezequiel o el Natural On, dependiendo del que ustedes consuman, y la avena.
Perdón, la avena es lo que siempre consumo en los desayunos, pero bueno, también siempre tengo pan integral por el niño y suelo alternar cuando me apetece comer huevo con pan integral, compro este tipo de pan, pero si no, avena es lo que casi siempre suelo consumir. Aquí ya tendríamos las proteínas, los carbohidratos complejos, ahora vamos para la fruta. La fruta, aquí en la casa lo que más se suele consumir es la fresa, las blueberries, también se compra la manzana, el plátano maduro es algo que nos falta, que es la banana, y a veces al niño le compro piña. Son las frutas que usualmente se consumen, pero de igual forma pueden poner la fruta que ustedes quieran, sea naranja, mandarina, melón, papaya, las que más les guste a ustedes. Estas son las que yo suelo consumir. Entonces, en vegetales no les voy a poner en detalle porque básicamente se compran todos. Aunque se suele consumir más lo que serían las habichuelas, que son las verdes, los green beans, brócoli, coliflor, también se consume mucho zanahoria. Estos serían de los vegetales que son cocidos, y de los crudos básicamente son tomate, espinaca y la lechuga. Esto es lo que más compro, es lo que más se consume. Entonces, las grasas saludables, la fuente de grasa saludable que casi siempre se utiliza aquí en la casa es la mantequilla de maní, el aguacate y el aceite de oliva. Ok, aquí ya yo tendría mi lista de mercado para ir a hacer el mercado. Ahora, unos tips que les voy a dar. Una vez que ustedes hagan la lista de mercado, vayan al mercado y compren únicamente lo que tienen en la lista. Si quieren mantenerse enfocadas, no lleven a la casa nada que pudiera ser un detonante. ¿Y a qué me refiero con esto? A veces la fuerza de voluntad es muy limitada, la fuerza de voluntad es algo que se acaba, y el tener en la casa las galletitas, el tener en la casa disponible el helado, el tener en la casa el dulce, puede ser un detonante para que te lo comas y no pares hasta que no se acabe. Entonces es muy importante que en la casa mantengas alimentos que sean naturales. Cuando vayas al mercado, trata de evitar todo lo que venga en empaque, todo lo procesado, todo lo que la lista de ingredientes tenga un montón de cosas que no saben ni cómo leer. Un tip súper importante para el mercado es aprender a leer las tablas nutricionales y los ingredientes. Cuando compran un alimento, se fijan en la tabla nutricional, cuántas calorías trae por empaque o por serving, la cantidad de ingredientes que tiene. Un tip, los ingredientes siempre vienen de mayor a menor, es decir, los primeros ingredientes de lo que más contiene el producto. Si usted va a comprar, por ejemplo, un pan integral, usted tiene que cerciorarse que el primer ingrediente sea harina integral, o si lo va a comprar de avena, que sea 100% avena integral, sea que sea el pan que usted vaya a comprar, usted tiene que asegurarse que sea 100% harina integral, que no venga mezclado con más ninguna harina, porque a veces le ponen harina fortificada, harina enriquecida, y todas esas harinas al final son harinas blancas. También, si usted ve que en el tercer ingrediente, que tiene una lista muy larga de ingredientes, pero en el tercer ingrediente tiene azúcar, usted sabe que ese pan contiene una gran cantidad de azúcar. Si el primer ingrediente de lo que usted está comprando es azúcar, usted sabe que ese ingrediente, el 90% es azúcar. Entonces, ojo con esto, lean las etiquetas, lean los ingredientes, porque a veces vemos que en las etiquetas a nivel de macros está muy bien el alimento, pero en los ingredientes está fatal lo que tiene. Cuando usted vea un alimento con una lista de ingredientes que tenga más de 10 ingredientes, que los ingredientes usted no pueda ni pronunciarlo porque no tiene ni idea de qué son, no lo compre. Trate de comprar lo más natural posible, lo que venga fuera de empaque, todo esto, papa, batata,
avena, las frutas, los vegetales, todas esas cosas que vienen sin empaque, que son natural, es lo que más debe predominar en el mercado que usted haga. Nada, el video es bien cortico, es bien sencillo porque no había mucho que explicar. Era para darles una idea porque siempre me preguntan que cómo pueden hacer la lista para ir al mercado. Pues así de sencillo hago yo mi lista en una hojita y en el mercado saco mi lista y compro lo que tengo en la lista, no me saco de ahí. Si llevas algo para la casa que pudiera ser un detonante, sabes que tarde o temprano la fuerza de voluntad se va a acabar. Así que usa tu planificación, lleva tu lista al mercado, compra lo que vas y planifícate. Nos vemos en un próximo video. Espero que este video les guste. No olviden darle like, no olviden suscribirse al canal, síganme en mis redes sociales y déjenme en los comentarios qué tipo de video les gustaría ver. Nos vemos en un próximo video.